Capítulo 5. Los que se quedaron atrás. Clint detuvo el coche a un lado de la carretera para tener una mejor vista del pueblo que se extendía bajo ellos. La ciudad de Fuyuki, en sí misma, no parecía nada especial. Estaba dividida en dos secciones por el río Myeon. Según la información que les habían proporcionado, las dos mitades podrían considerarse pueblos separados. Una se conoce como Ciudad Shinto y la otra como Ciudad Miyama, las partes nueva y antigua de la ciudad. Ambas secciones están conectadas por un puente rojo brillante que cruza el río. Quizás no era como la mayoría de las ciudades, pero al final, Ciudad Fuyuki no parecía tener nada de especial. Ciertamente, nada que explicara cómo Emilia logró hacer lo que hizo, dónde aprendió sus habilidades. Aunque se creía que parte de su entrenamiento inicial había sido bajo la tutela de la yakuza local. Taiga Fujimura tenía vínculos con el antiguo líder, un tal Raiga Fujimura. Su abuelo adoptivo, los detalles eran escasos, pero Shiro Emilia lo había acompañado en múltiples ocasiones en viajes de caza y similares. Al menos antes de que Raiga Fujimura muriera de viejo y Shiro finalmente se mudara. Como Shield no había podido descubrir nada sobre Shiro Emilia antes de su repentina aparición tras el gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad, la gente teorizaba que Kiritsugu lo había acogido mucho antes. Esencialmente, lo había criado desde su nacimiento para ser un asesino, aunque eso parecía improbable dado sus primeros viajes por el mundo. Seguir sus pasos reveló que no era especialmente competente al principio. Quizás no era un novato al principio, pero aún le faltaba mucha experiencia. Con los años, fue perfeccionando sus métodos cada vez más, volviéndose cada vez más eficiente a medida que sus viajes lo llevaban de un lugar a otro. Aún así, parecía más probable que si había algo que explicara su comportamiento y las imposibilidades de las que parecía ser capaz, se encontraría en su antiguo hogar. ¿Tienes la dirección?, preguntó la viuda desde el asiento del copiloto mientras ella también recorría la ciudad que se extendía bajo ellos. Sí. Dijo simplemente. Había sido una pregunta retórica. Sabían mucho más que la dirección de Taiga Fujimura. Había leído toda su rutina diaria en algún momento. A pesar de sus vínculos con la yakuza, la mujer parecía bastante inofensiva. Había poco que indicara que pudiera ser un peligro, aparte, por supuesto, de su experiencia con el Boken. En su juventud, había sido famosa por su destreza en kendo. Y por muy interesado que estuviera en llegar al fondo del asunto, tenía algo más en mente. Pensé que podríamos pasarnos por su casa antes de visitarla. No necesitó decir a qué casa se refería y Natasha le dirigió una rápida mirada antes de volver a la vista que tenía delante. ¿Para qué?, preguntó simplemente. La casa de alguien puede decirte muchas cosas, replicó, aunque se guardó para sí todas las razones por las que probablemente no era así. No hacía falta expresarlas. Natasha las conocía tan bien como él. Sabían a ciencia cierta que aún no se había mudado nadie nuevo. Aunque cualquier cosa importante podría haber sido robada hace mucho tiempo. Destruida para eliminar pruebas, escondida en algún lugar, o nunca existió. Vamos, le dijo finalmente la viuda negra, señalando con la cabeza hacia la ciudad. Veamos la casa de nuestro hombre. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo mientras arrancaba el coche y continuaba hacia su destino. No tardaron mucho en entrar en la ciudad. Los edificios más nuevos pasaron primero. El estilo era ciertamente más moderno, pero Ojo de Halcón no pudo evitar la sensación de que simplemente parecían bloques de hormigón. No se prestó mucha atención a su apariencia, ya que la gente se había centrado en construirlos lo más rápido posible, especialmente tras el incendio. Solo al entrar en las zonas más antiguas de la ciudad, los edificios se diversificaron. Si acaso, diría que las zonas antiguas eran casi acogedoras. Sin duda tenían su encanto, tuvo que admitirlo mientras detenía el coche frente a una pequeña puerta. La entrada a la urbanización Emilia, si así se le podía llamar. Salió del coche, con Natasha justo detrás, mientras cruzaba el pequeño portón hacia la puerta. No dudó en tocar el timbre. Nadie respondió. No es que esperara a nadie, pero siempre era bueno comprobarlo. Sin perder un segundo, sacó una ganzúa y se puso manos a la obra. Tardó apenas unos segundos en abrir la puerta y los dos entraron en la casa a oscuras.
Echemos un vistazo, sugirió en voz baja, y con cuidado avanzó por el pasillo. Fujimura, evidentemente, seguía cuidando la finca. No había rastro de polvo acumulado. Según su información, Taiga seguía visitando la casa con regularidad, así que parecía lógico que fuera ella quien lo mantenía todo en marcha. Claro que eso planteaba la pregunta de por qué se molestaba. Si había heredado la casa tras la muerte de Shiro Emiya, ¿por qué no la había vendido o al menos se había mudado? Seguro que se lo preguntaría en cuanto la vieran. Dado que seguía trabajando como maestra, aún no estaría en casa. Lo que significaba que aún tenían algo de tiempo para explorar. La casa tenía todo lo necesario para vivir, y muchas cosas que no se necesitaban. La sala de estar conservaba un estilo tradicional japonés. Una mesa baja sin sillas y un televisor antiguo junto a ella, y la cocina, aunque en perfecto estado, parecía desolada. Tan descuidada como el resto de la casa. Las habitaciones estaban completamente amuebladas, aunque en algunas no había camas, sino futones. Además de la parte de la casa que obviamente estaba destinada a vivienda, había un pequeño patio, aunque bien cuidado. Había muchas plantas que Clint no reconocía, lo cual le bastaba. Había sido entrenado para reconocer todas aquellas que podían usarse para crear algún tipo de toxina. Mientras caminaba por el jardín, con la intención de llegar a lo que parecía ser un edificio separado, vio un pequeño cobertizo. Dudó y cambió de dirección para entrar primero. La puerta se abrió con un crujido y no pudo evitar toser levemente al levantarse el polvo. Obviamente, el cuidado que se había puesto en el resto del edificio no se extendía a este. La única luz disponible parecía ser la que entraba por la puerta abierta. Puede que estuviera abandonado, pero aún había orden bajo el polvo. Herramientas de diversos tipos estaban ordenadas por tipo y tamaño en las paredes. Una manta con manchas de aceite derramado estaba cuidadosamente doblada en la parte inferior de un estante frente a él. Parecía que alguien había usado este cobertizo para reparar maquinaria, y dado su estado desolado en comparación con el resto de la finca, estaba dispuesto a apostar que había sido Emiya. Su mirada recorrió la habitación una última vez antes de continuar. Se detuvo. Una figura apenas se distinguía en el suelo, bajo la suciedad y la mugre, casi oculta por cajas cuidadosamente apiladas. Se acercó y no dudó en apartar las cajas con un gruñido forzado. Eran pesadas, sin duda llenas de diversas piezas de maquinaria. Miró hacia abajo y frunció el ceño. Un círculo medio difuminado se había hecho visible. Símbolos desconocidos para él formaban parte del círculo interior, y aún así, podía afirmar con seguridad que, en toda su trayectoria como agente de Shield, nunca había visto algo así. Sacó una pequeña cámara de mano y tomó fotos desde todos los ángulos imaginables. Después, volvió a colocar la caja en su sitio. Una vez que terminaran allí, alguien más podría intentar descifrar el significado de este extraño círculo. Mientras tanto, cerró la puerta tras él y se acercó al edificio más grande que había sido su objetivo original. Al entrar, no pudo evitar parpadear sorprendido. Era un dojo grande y espacioso. Los shinai estaban cuidadosamente apilados a lo largo de la pared. Quizás fue allí donde Shiro Emiya aprendió a luchar. Parecía una suposición tan razonable como cualquier otra. Había crecido bajo la tutela de un asesino conocido, alguien con mucha experiencia en kendo y, al fin y al cabo, vinculado a la yakuza. Si acaso, parecía irrazonable asumir que ninguno de sus tutores y conocidos le había enseñado nada. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un grito de sorpresa proveniente de la entrada. No había sido Natasa, pero aún así se apresuró a llegar. Sabía que la viuda negra podía cuidarse sola, pero la gente relacionada con Emiya ya les había dado una ventaja. Así que no perdió tiempo en sacar una pistola de una funda oculta mientras se dirigía a la puerta principal. Dobló la esquina, con el arma en alto, preparándose para enfrentarse a una escena peculiar. Una mujer japonesa, supuso de unos 40 y tantos o 50 y pocos, sostenía un paraguas y lo blandía como una espada mientras miraba con furia a viuda, quien había retrocedido unos pasos e intentaba por todos los medios apaciguarla, aunque su oponente seguía gritándole en un japonés furioso. Bajó lentamente su arma. Ciertamente no era así como había imaginado encontrarse con Taiga Fujimura, y ahora que la veía bien a la cara, podía identificarla fácilmente.
Lo que también explicaría por qué Widow no había simplemente sometido a la intrusa. Según su información, era profesora de inglés en la Academia Omurara, lo cual era bueno porque en ese momento solo Natasa podía entender sus gritos de ira. Taiga Fujimura, dijo, y su discurso se detuvo al darse cuenta de que los dos intrusos conocían su nombre. Soy el agente Clive Banton de Shield, ella es mi colega Natalia Rushmore, tenemos algunas preguntas para usted, le dijo con calma mientras mostraba su placa, por así decirlo. Pudo ver que estaba sorprendida y confundida, tal como lo había planeado. No tenía ningún interés en prolongar su estancia con discusiones innecesarias, así que tomó el control de la situación una vez más, intentando mantenerla lo suficientemente desequilibrada como para que no pudiera preparar una defensa adecuada. ¿Cuándo fue la última vez que vio o habló con Shiro Emiya? La confusión y el dolor se reflejaron en sus ojos castaño claro mientras lo miraba fijamente, con el paraguas aún en la mano. ¿Qué? Murmuró. Era evidente que no esperaba semejante pregunta. Al menos tanto tiempo después de su muerte. Al mirarla ahora, no pudo evitar pensar que no se parecía en nada a la nieta de un jefe de la Yakuza. Parecía absolutamente vulnerable. Entonces, un fuego se encendió en sus ojos cuando sus piernas adoptaron una postura más preparada para la batalla y el agarre del paraguas se redujo mínimamente. La mujer que él había considerado vulnerable ahora parecía todo lo contrario. Parecía lista y quizás incluso decidida a atacarlos si las cosas no cambiaban. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en esta casa? ¿Quién los dejó entrar? ¿En qué? Somos agentes de Shield, interrumpió Natasa, impidiéndole a la otra mujer terminar su serie de preguntas. Estamos aquí porque investigamos a Shiro Emiya, y usted es un testigo importante en esa investigación. Shiro ha muerto, dijo Fujimura con voz áspera, con la tristeza brillando tras la ira en sus ojos. ¿Qué más necesitas saber? Quizás podríamos sentarnos primero. Esta conversación no debería tener lugar en el recibidor, ofreció Clint, y ella le dirigió una mirada fulminante como respuesta. Bien, por favor, siéntanse como en casa. Murmuró, y él no pudo evitar sentirse como un niño de quinto al que estaban regañando. También notó que aún no había soltado el paraguas. No es que le sirviera de mucho contra ellos dos, pero si la ayudaba a mantener la calma, no se quejaría. El corto trayecto desde el recibidor hasta la sala de estar se hizo en un tenso silencio, un silencio que se negaba a disiparse incluso después de sentarse a la mesa baja. Taiga Fujimura, evidentemente, no tenía intención de reanudar la conversación. No podía culparla, pues él tampoco esperaba encontrarla así. Ahora que los había pillado, por así decirlo, sin duda se mostraba más hostil de lo que habría sido en otras circunstancias. Intentémoslo de nuevo, murmuró antes de intentar inmovilizarla con una mirada estoica. ¿Cuándo fue la última vez que viste o hablaste con Shiro Emiya? La última vez que lo vi fue, hizo una pausa y ladeó la cabeza, pensativa. Natasa y Clint observaban cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio de mentira. Hace 3 años, estuvo aquí brevemente. No había indicios de mentira, solo signos de tristeza y arrepentimiento al decirlo. Hablé con él, poco antes de morir, llamó para asegurarse de que todo estuviera bien. Ya veo, dijo asintiendo y tomando algunas notas. Al terminar, la miró de nuevo. ¿Mantienes esta casa en orden, limpia y todo? No era una pregunta, era una constatación. Sakura y yo sí, asintió lentamente, sin saber qué pensar. ¿Por qué no te has mudado? ¿O lo has vendido? Es evidente que nadie ha vivido aquí durante bastante tiempo. Le preguntó simplemente. Si Emiya seguía vivo, era posible que quienes lo sabían aún cuidaran sus pertenencias, pero ¿por qué correr ese riesgo? Habría sido más fácil empezar una nueva vida en otro lugar, o al menos dejar que sus antiguas pertenencias se desperdiciaran para vender la ilusión, e incluso si uno ignoraba todo eso, ¿por qué volver cuando todo el mundo creía que estaba muerto y, a efectos prácticos, estaba a salvo? Shirou me dejó esta propiedad, pero no me pareció bien mudarme aquí, explicó Taiga con sencillez, mientras la ira volvía a encenderse en sus ojos. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué más da? No sabía cómo responder a eso.
Si le decía que sospechaban que seguía vivo, ella, o quizás otros que pudieran enterarse de sus sospechas, podrían advertir a Emilia. Claro que cuánto podrían decirle o mentirle dependía de cuánto supiera sobre el asunto. Señora Fujimura, ¿qué sabe de lo que hizo Emilia? ¿Qué quieren decir con lo que hizo? Preguntó con recelo, mirándolos con los ojos entrecerrados. ¿Por qué crees que siempre estaba viajando por el mundo? De un desastre y una zona de guerra a otra. ¿Te lo contó alguna vez? No tenía por qué hacerlo, claro que lo sé, les dijo con irritación palpable en la voz. Tanto él como Natasha fruncieron el ceño. La idea de que el profesor de inglés que tenían delante tuviera idea de lo que Emilia realmente había estado haciendo parecía improbable. Enviaba fotos de vez en cuando, ¿sabes? Ayudaba a los refugiados, siempre ayudaba, siempre había sido así. Clint tuvo que usar todo su autocontrol para no quedarse boquiabierto. ¿Ayudando? Murmuró, intentando no sonar burlón. ¿Podrías explicarme eso? Les resopló. Si antes no tenía buena opinión de ellos, probablemente ahora mismo había tocado fondo. ¿Qué creían que hacía? ¿Eh? Shirou siempre quiso ayudar a la gente. Desde que Kiritsugu lo acogió, siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. La mitad del material escolar probablemente siga funcionando gracias a él. Ese relato contrastaba marcadamente con lo que sabían de Milla. Había estado en campos de refugiados varias veces, cierto, pero siempre habían asumido que había sido para ocultar sus huellas y desaparecer entre la multitud. Finalmente, fue Natasha quien rompió el silencio. ¿Y cómo dirías que ayudó a las personas que mató? La pregunta fue cruel, indiferente a los sentimientos de la mujer que tenían delante, pero también era la manera más sencilla de obtener una reacción sincera. Taiga abrió mucho los ojos al jadear, con el horror reflejado en sus ojos ante el comentario. Parecía que realmente no sabía nada de eso, o si solo lo sabía a grandes rasgos. Entonces entrecerró los ojos y se puso de pie de golpe, con los puños temblando de ira. Entraste en esta casa, me interrogas y ahora tienes el descaro de difundir mentiras. Exclamó entre dientes, con los ojos encendidos de rabia. Fuera. Siseó y señaló hacia la puerta. Fuera. Ahora. Obedecieron, no había razón para quedarse más. Habían presionado demasiado en muy poco tiempo y ahora Fujimura solo se quedaría callado si presionaban. Apenas lograron cruzar la puerta principal cuando ésta se cerró de golpe tras ellos. El sonido de una llave al girar les indicó que Taiga había cerrado la puerta con llave. Bueno, eso salió bien, murmuró sombríamente mientras se dirigía al coche. Mató es la siguiente entonces. El camino hacia su siguiente destino transcurrió en silencio. Ambos sabían lo que podían sobre Matou, aunque su expediente había sido menos detallado que el de Fujimura. Solo esperaba que no terminara como con la mujer mayor. No estaba enfadado con Natasha. No, probablemente habría intentado la misma táctica si ella no se le hubiera adelantado. Parecía que ambos habían subestimado a Taiga Fujimura. Aún así, al menos aprendieron algo. La mujer desconocía lo que Shiro había hecho. Ni siquiera lo creía capaz de hacerlo, lo que significaba que no podría decirles lo que querían saber. Creía que su protegido estaba muerto, tras haber fallecido en una misión humanitaria. Desconocía lo que Shiro había hecho o podía hacer. Quizás Matou tendría más perspectiva. La pequeña finca a la que llegaron entonces era más moderna. Aunque también estaba construida al estilo tradicional japonés. El edificio original había sido destruido en un incendio devastador, apenas un año después de que Emilia abandonara Londres. De todos los habitantes, solo Sakura Matou sobrevivió al incendio, una fuga de gas según los informes. No estaba tan seguro, pero cualquier esperanza de refutar tal afirmación había desaparecido hacía mucho tiempo. Al acercarse a la residencia de su último testigo, no pudo evitar notar que todo parecía bastante similar a la finca Emilia. Claro que había algunas diferencias, en parte debido a los materiales de construcción y la coloración más nuevos, pero por lo que pudo ver, la distribución aproximada parecía ser casi la misma. A su lado, Natasha tocó el timbre y ambos esperaron pacientemente. No tardaron en percibir el sonido de pasos suaves acercándose a la puerta, que un momento después se abrió.
Ante ellos se encontraba una mujer de aspecto juvenil, con cabello y ojos morados, y una cinta rojiza atada al lado izquierdo de la cabeza. Se dio cuenta de que, mientras la reunían, ella hizo lo mismo con ellos, aunque con cierta sorpresa en la mirada. Era comprensible, 2 extranjeros acababan de llamar a su puerta. Él también estaría alerta. ¿Sakura Matou? Preguntó Natasha cortésmente, aunque ya sabían que era ella, y ofreció una sonrisa que la hacía parecer completamente inofensiva e inocente. Él no caería en la trampa, consciente de lo que era capaz, pero la mayoría sí. Sakura Matou, sin embargo, tampoco parecía confiar en la sonrisa, ya que simplemente asintió una vez más, con la cautela en sus ojos aumentando. Soy la agente Natalia Rushmore, y este es mi colega, el agente Clive Banton de Shield. ¿Podemos pasar? Tenemos algunas preguntas. Natasha dejó de sonreír al notar que tenía el efecto contrario al deseado, incluso mientras le mostraba su placa a la mujer. La mujer de cabello morado dudó un momento, pero finalmente asintió en silencio y dio un paso a un lado. Pasen, por favor. Su voz era suave y amable al invitarlos a pasar. Una vez dentro, las diferencias y similitudes entre las fincas Emiya y Matou se hicieron más evidentes. Mientras que la finca Emiya había mantenido la mayoría de las instalaciones tradicionales japonesas, la finca Matou había invertido ese estado, con instalaciones más europeas. Así pues, se sentaron en una mesa que estaba casi en la misma posición que en la finca Emiya, pero esta vez en sillas y rodeados de electrodomésticos más modernos. ¿En qué puedo ayudarles, agentes? Preguntó Sakura Matou en voz baja, indecisa entre la cocina y su asiento. ¿Les apetece un té? No, gracias, respondió Clint con un suave movimiento de cabeza. Si no le importa, nos gustaría ponernos manos a la obra cuanto antes. Por supuesto. La mujer asintió y se sentó frente a ellos. Como era de esperar, las cosas hasta entonces iban mucho mejor que con Fujimura. No podía culpar a la mujer mayor por ello. En cualquier caso, se sintió agradecido de que Matou también hablara inglés con facilidad. No era de extrañar, ya que ella también se había convertido en profesora en el instituto local, además de trabajar como supervisora e instructora del club de tiro con arco. Un club al que ella y Emiya habían asistido juntos durante un tiempo en la escuela. Nos preguntábamos si podrías contarnos algunas cosas sobre Shiro Emiya. Preguntó Natasha, y Matou se puso tenso frente a ellas. ¿Qué te gustaría saber? Preguntó con una voz admirablemente serena a pesar de la tensión que irradiaba. Por ejemplo, si alguna vez notaste algo extraño en él. Preguntó Clint encogiéndose de hombros. Solo intentamos entender qué le pasó. Casi no lo captó, e incluso entonces lo habría descartado como producto de su imaginación si Natasha no hubiera entrecerrado también los ojos por el rabillo del suyo. Un momento de vacilación tan minúsculo que ni siquiera ellos lo captaron. Sakura Matou era infinitamente más difícil de interpretar que Taiga Fujimura. No podía evitar preguntarse por qué le había pasado a la mujer de cabello morado. Algo no cuadraba cuando la nieta de un jefe de la Yakuza era más fácil de interpretar que una mujer que, a todos los efectos, parecía no tener nada de especial. Senpai no se preocupaba por sí mismo, dijo Sakura finalmente, aparentemente decidida a decir la verdad, o quizás se había dado cuenta de que la habían pillado. Siempre anteponía a los demás a sí mismo, sin importarle lo que le costara, ayudaba a los demás. Miró a un lado, mordiéndose el labio inferior suavemente antes de añadir. Eso, no era normal. Información más contradictoria. Sus analistas habían llamado la atención en más de una ocasión sobre la muerte de inocentes a causa de sus acciones, ya sea como resultado directo como consecuencia. Si Emiya realmente había sido tan bondadoso como Taiga y Sakura intentaban hacerles creer, ¿por qué actuar así? Quizás Emiya había cambiado drásticamente tras dejar su ciudad natal. Era una posibilidad, sin duda, pero no la única. Era muy posible que hubiera ocultado su verdadera naturaleza durante años, hasta que tuviera los medios para lograr sus objetivos. ¿Podrías darnos un ejemplo de lo que quieres decir con eso? Le instó Natasha con dulzura, con voz tranquila y tranquilizadora. Reparaba todo tipo de cosas para los demás, a menudo sin recibir nada a cambio, explicó Sakura tras una breve pausa.
Incluso limpiaba el campo de tiro con arco cuando no le tocaba, simplemente, le gustaba ayudar a la gente. ¿También te ayudó?, preguntó Aokeye suavemente y Sakura asintió en respuesta. Él ayudó a todos, respondió ella con sencillez, juntando suavemente las manos sobre su regazo. ¿Estuvo aquí cuando murió tu familia?, preguntó Clint. Era solo una corazonada. Emilia había matado gente por todo el mundo, no tenía por qué detenerse en su ciudad natal. Quizás fue un simple malentendido, una discusión que se salió de control y Emilia pensó que le hacía un favor a su amigo, pero terminó pasando la raya. Apretó los puños por una fracción de segundo, pero él vio el movimiento y supo que había dado en el blanco. ¿Mató a tu familia? No. Negó de inmediato y abrió mucho los ojos ante la acusación. No los mató, ni siquiera los conoció ese día. Vino y griega. Me llevó con él, cuando regresé, ya no estaba. ¿Por qué?, interrumpió Natasha ladeando la cabeza. ¿Por qué te llevó con él? ¿Cómo puedes estar segura de que no regresó después de llevarte a otro lugar? Mi tío y yo tuvimos algunos desacuerdos, explicó Sakura con vacilación. La forma en que miraba a su alrededor y el tono de voz le resultaron familiares a Clint. Sakura Mato había sido víctima de abuso, lo que, por supuesto, le daba motivos de sobra para ver a su tío muerto. Pero no pudo haber sido él quien lo mató. Estuve con él todo el tiempo. No había rastro de mentira en su lenguaje corporal, pero Aokeye seguía indeciso. Después de todo, ya había demostrado que podía ocultar sus verdaderos sentimientos e intenciones con gran habilidad. ¿Lo mataste?, preguntó finalmente. La reacción de asombro que esperaba no se manifestó, pues ella miró a un lado, avergonzada. Hay momentos en que desearía haberlo hecho, dijo finalmente, y volvió a levantar la vista, mirándolo fijamente. Creía que debíamos hablar de Shiro Emiya, no de mí. El mensaje era claro. No estaría dispuesta a responder más preguntas tan personales. Quizás podrían intentar amenazarla con lo que podría pasar si no cooperaba, pero sería una pérdida de tiempo. Dudaba que si recurrían a algo que no fuera la tortura, pudieran asustarla si había sufrido tantos abusos como les habían hecho creer. Shiro Emiya mató a innumerables personas en todo el mundo, le dijo Natasha a Sakura en respuesta a su propia declaración. Queremos saber por qué haría eso. Si de verdad era tan bondadoso como dices, entonces no se me ocurre ninguna razón para que lo hiciera. Esta vez no hubo una exclamación de asombro ni horror ni ojos muy abiertos, solo un gesto de triste aceptación. Interesante, Mato había sido consciente cuando Fujimura no. Si conocía a Senpai, estoy seguro de que solo lo hizo por obligación. Clint quiso resoplar, pero se contuvo. Parecía que Sakura Mato idealizaba a Shiro Emiya y lo que había hecho en el pasado. Cegada quizás por su larga amistad, o quizás por estar agradecida de haber sido salvada de su familia abusiva, hasta que ese problema se resolvió oportunamente. Abrió la boca para, al menos, expresar sus dudas cuando sonó el teléfono. Sakura se levantó de inmediato y caminó hacia él, pero se detuvo a los 3 pasos. ¿Puedo sí? Se quedó en silencio, sin entender el significado de su pregunta. Claro. Dijo y se recostó, intercambiando una rápida mirada con Natasha. Vio la misma frustración en sus ojos que él sentía. Hasta el momento, solo habían recibido información que parecía contradecir lo que ya sabían. ¿Nee-san?, preguntó Sakura por teléfono y parpadeó al oír la respuesta. ¿Está bien?, preguntó. La preocupación en su voz era palpable al volverse hacia los 2 agentes de Shield, con la ira encendida en los ojos. Sí, lo entiendo. Me encargaré de ella, sí, se lo diré. Volvió a colgar el auricular mientras miraba a Clint y Natasha, con una repentina hostilidad en la mirada. Tosaka-san acaba de llamar, desea reunirse con ustedes en su casa, confía en que ya conocen la ubicación. Aunque les advierte que no entren sin su presencia, como hicieron con la antigua casa de Senpai. Insistió mientras cogía una chaqueta ligera de un perchero cercano. Tendré que ocuparme de Fujimura-san, está angustiada. Así de simple, la repentina hostilidad tenía sentido. Por un lado, Clint habría preferido terminar el interrogatorio a su manera, pero por otro, dudaba que hubieran descubierto algo útil. Así que esperaba que Rin Tosaka demostrara ser diferente.
Se levantaron y Sakura los observó como un halcón todo el tiempo, hasta que estuvieron fuera de su casa. Ella nunca apartó su mirada pétrea de ellos, ni dudó en cerrar la puerta en el momento en que salió tras ellos y marchó, sin duda, para encontrarse con Taiga Fujimura. Clint suspiró. No disfrutaba atormentar a la anciana con el conocimiento de lo que ella realmente había hecho, pero prefería tener a un par de mujeres, llorando furiosas en su conciencia que a un nuevo montón de cadáveres. Quizás su último testigo pudiera aclarar las cosas, pero considerando cómo iba todo esto hasta ahora, tenía sus dudas. Una vez más, se dirigieron al coche y partieron hacia la mansión Tosaka. Estaba relativamente cerca, en la misma zona que la finca Matou, aunque, a diferencia del anterior, no rompía con el estilo occidental de los edificios de esta zona. A diferencia del ambiente acogedor y abierto de los otros dos edificios, este parecía más amenazador y distante. Su estética, sumada a la de una casa embrujada, casi parecía la de una casa embrujada. Las ventanas se veían oscuras y desoladas. Parecía que Rin Tosaka aún no había llegado, así que esperaron. Sin embargo, parecía que Rin Tosaka no viajaba en coche, sino a pie, e incluso así, a juzgar por el tiempo transcurrido, parecía no tener prisa. Quizás no fuera más que una pequeña venganza por perturbar la paz de Fujimura y Matou, quizás simplemente una inacción desconsiderada, o quizás un sutil intento de ejercer su poder. Les decía en silencio que no reconocía su autoridad. Sea como fuere, Rin Tosaka no pudo retrasar más lo inevitable al llegar. Su larga y ondulada cabellera negra le caía por la espalda, desentonando con el abrigo rojo que llevaba sobre una camisa de un rojo más claro. Sus piernas estaban ocultas bajo una larga falda granate, aunque lo que más destacaba de ella eran sus ojos aguamarina, que las observaron brevemente antes de fijarse en la puerta que tenían detrás. La joven se dirigía hacia ella justo cuando Natasha se adelantaba. Rin Tosaka. Me llamo Natalia, eso fue todo lo que pudo decir con su saludo amistoso mientras Tosaka pasaba rozándola, ignorando la mano que le ofrecía y la sonrisa amistosa en el rostro de la espía al pasar junto a Natasha y abrir la puerta. Solo después de haber entrado en el oscuro interior, giró ligeramente la cabeza, mirándolas de reojo al reconocer por fin su presencia. ¿Eran los agentes Natalia Rushmore y Clive Banton? Preguntó, con un tono de voz casi divertido, aunque tranquilo, como si supiera que los nombres eran falsos y le divirtieran sus intentos de mantener el secreto. Bueno, pasen, quiero terminar con esto cuanto antes. Aunque sus gestos lo sorprendieron, Clint no tardó en seguirla adentro. Natasha lo siguió. Su anfitrión los condujo por un largo pasillo. Los muebles, las alfombras e incluso las cortinas parecían victorianos, si Clint tuviera que describirlo. En cualquier caso, todo en la casa parecía tener muchos años, incluso el auricular seguía conectado al teléfono con un cable. Ni siquiera sabía que aún se vendían esos modelos. Sus pensamientos se reenfocaron cuando Tosaka empujó una enorme puerta doble, indicándoles que entraran y se sentaran en un sofá de aspecto cómodo. Una vez que los dos la pasaron, cerró la puerta y se sentó frente a ellos. Bueno, agentes, comenzó mientras se reclinaba en los cojines detrás de ella, con un aspecto demasiado relajado para alguien a punto de ser interrogado, según Clint. Supongo que sería más rápido si empiezo yo. Están aquí para hacer preguntas sobre Shiro Emiya, quien murió hace casi un año, y cuyo cuerpo las autoridades se negaron a entregar por motivos de seguridad. La forma en que pronunció esas dos últimas palabras les hizo muy conscientes de que no le parecían muy buenas las razones oficiales que se habían dado tras su ejecución y posterior desaparición. Normalmente, la gente suele hacer preguntas mientras la persona que les interesa sigue viva. Así que, o eres totalmente incompetente, improbable, o has recibido nueva información. Información que te convenció de que era necesario interrogar a sus allegados. Empezaste con quienes lo conocían desde hacía más tiempo y fuiste investigando, y aquí estamos. Impresionante, comentó Clint. Estaba realmente impresionado de que ella hubiera logrado organizar todo en tan poco tiempo. Así que, para responder a algunas preguntas. Sí, conocí a Shiro bastante bien. ¿Alguna vez noté algo extraño en él? Ah, sí, su completa incapacidad para considerarse alguien valioso. La última vez que hablé con él fue hace poco más de un año.
poco antes de que lo ejecutaran. Tosaka repitió, mirándolos con calma. Sin el menor atisbo de deshonestidad. Entonces sabías que lo buscaban internacionalmente. Interrumpió Natasha, arqueando una ceja. Bueno, tenía algunas sospechas, admitió la mujer de cabello negro con naturalidad y se encogió de hombros. O sea, sabía que había matado gente antes, aunque no supe en qué lío se había metido hasta poco antes de su ejecución. ¿Estuviste en contacto con un asesino conocido, y no se lo dijiste a nadie? Preguntó la viuda negra, entrecerrando los ojos mientras la otra mujer sonreía débilmente. ¿De verdad me preguntas por qué no me arriesgué a la ira de un asesino conocido? Preguntó Tosaka, claramente indiferente a sus preguntas hasta el momento. Me temo que soy muy diferente a ti, agente Rushmore. Ni siquiera sé usar un arma correctamente. ¿Estabas allí cuando decidió ayudar a Sakura Matou? Preguntó Clint tras un breve silencio en la conversación. Sí. Confirmó asintiendo. Sakura también está cerca de mí. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al decir esto. Sakura dijo que Emilia no mató a su familia ni destruyó su casa, comentó, mirándola fijamente mientras buscaba cualquier señal de engaño o inquietud. Supongo que Sakura lo dijo porque es la verdad, replicó, ladeando la cabeza. Y antes de que preguntes, no, Emilia no contrató a nadie más para que lo hiciera, ni siquiera le ordenó a alguien cercano que lo hiciera. Parece bastante seguro de que no tenía ningún asociado dispuesto capaz de ayudar. Lo soy. Shirou viajó solo la mayor parte del tiempo, o al final volvió a estar solo. Dijo con tristeza en su voz, mientras una mueca pensativa se dibujaba en su rostro, antes de desaparecer un instante después, al convertirse de nuevo en una máscara. Quizás deberías simplemente preguntar qué es lo que realmente quieres y ahorrarnos tiempo. Clint se inclinaba a estar de acuerdo con ella, pero no podía preguntarle directamente sobre una posible organización secreta, que sospechaban que había manipulado a Shirou Emilia, o que tal vez aún lo hacía. Tampoco podía simplemente revelarle la posible supervivencia de su amiga. Aún así, tal vez podría obtener algunas respuestas. Shield sospechaba que Emilia no podía haber estado trabajando solo, simplemente porque era lo único que podía explicar sus acciones, o al menos explicarlas y tener sentido. ¿Por qué Shirou Emilia viajó por el mundo e hizo lo que hizo? Preguntó finalmente, inclinándose hacia adelante. ¿Cuál fue su motivo? ¿Su razón? Rin Tosaka parpadeó al mirarlos, aparentemente sorprendida. Suspiró y negó con la cabeza. ¿No lo adivinan ya? Replicó mirándolos a ambos. Sakura y Taiga ya deberían haberles dado suficientes pistas. ¿Pistas? Preguntó, negando con la cabeza. Si acaso, nos dieron información que contradecía lo que ya sabíamos. ¿En serio? Preguntó con suavidad y se levantó, paseándose por la habitación. Supongo que te dijeron que siempre estaba dispuesto a ayudar, que ayudaba a todos, incluso a desconocidos, sin pedir nunca una recompensa, aunque le resultara incómodo. Eso no, comenzó Natasha, pero fue interrumpida por un brusco movimiento de la mano de Tosaka. ¿Verdad? Lo desafió, deteniéndose al girarse para mirarlos. Shirou Emilia sobrevivió a un terrible incendio de niño. Lo encontraron sin recuerdos. Seguro que ya lo saben. Sí lo sabían, aunque, a decir verdad, Shield dudaba de si Kiritsugu Emilia había acogido a un huérfano amnésico por pura bondad, y eso era decirlo suavemente. Admito que en parte estoy adivinando, pero diría que sufría de una intensa culpa de superviviente, en un intento de compensar de alguna manera sus aparentes fallos. Bueno, seguía dedicándose a ayudar a los demás con sus problemas, a mejorar las cosas. ¿Y cómo es que matar a gente inocente mejora las cosas? Preguntó Aokeye sacudiendo la cabeza. Las acciones en sí mismas no son intrínsecamente buenas ni malas, regañó Tosaka, poniendo los ojos en blanco. ¿Es un policía que dispara a un criminal en acto de servicio un asesino? Claro que no, hay ciertos factores a considerar. Así que si Shirou mató a unos cuantos criminales, esperaba que eso mejorara la vida de la gente de allí. Pero no solo mataba criminales, señaló Ojo de Halcón rápidamente. Habría sido un error ignorar a las víctimas de Emilia, quienes no habían hecho absolutamente nada para merecer su destino. Shirou siempre quiso salvar a todos, dijo Tosaka, negando con la cabeza.
Claro que es imposible salvar a todos. Así que hizo lo segundo mejor. Salvó a todos los que pudo, sacrificando a unos pocos, les dijo con una mueca de disgusto. Mata a uno para salvar a 10 para salvar a 100 para salvar a 1000. Tanto Ojo de Halcón como Viuda Negra fruncieron el ceño ante la explicación que les habían dado. Sus analistas habían considerado que lo más probable era que Milla estuviera controlado, o al menos fuertemente influenciado, por alguna facción invisible. Su efectividad y sus altas funciones cognitivas habían descartado cualquier posibilidad de enfermedades mentales. Siendo honesto consigo mismo, Clint tenía que admitir que era una alternativa tentadoramente simple y totalmente posible. Salvo por un hecho, claro, cómo había logrado sobrevivir Emilia, si realmente era él. ¿Estás segura de que tus prejuicios sobre Shiro Emilia no te impiden ver la verdad? Preguntó Natasha, mirándola fijamente a sus estoicos ojos color aguamarina. ¿Lo eres? Replicó Tosaka y Clint no tuvo respuesta para eso. Notas finales. Nomad, 117. Rayos. Esto me llevó mucho más tiempo del que esperaba. La cosa pinta menos interesante, al menos en general, pero aún así. Quería terminar esto mucho antes. Disculpen la larga espera y que haya reescrito más de una vez un capítulo. Sé que no hubo mucha acción en este capítulo, pero quería darles a ellos dos, y por extensión a Shield, una perspectiva diferente sobre Shiro Emilia. Siendo sincero, no estoy seguro de esto. Intenté mostrar que personajes como Taiga habían cambiado a lo largo de los años, no estoy seguro de cómo lo hice con la caracterización. Para ser sincero, no hay nada nuevo, pero este capítulo se sintió más pronunciado, quizás porque tenía más personajes para los que nunca había escrito de lo habitual. Espero que al menos les parezca aceptable. Además de por qué se identifican como agentes de SHIELD, ya que parece que SHIELD puede actuar en todo el mundo y está respaldado por el Consejo de Seguridad Mundial, pensé que tendría sentido que usaran su autoridad real en lugar de una menor de una organización a la que ni siquiera pertenecen. Ruego al cielo que mi cerebro disléxico no haya pasado por alto ningún error grave. Hasta la próxima, espero que lo hayan disfrutado, y perdón por la demora. Edición 19 de marzo de 2019. Se corrigió el error que hizo que Rin dijera accidentalmente que habló con él después de su ejecución. Me disculpo por ello. Edición 6 de abril de 2019. Revisé todo el capítulo 3 veces, y luego lo volví a revisar 3 veces, y luego otra vez. Encontré algunas erratas y errores tipográficos más.